Le damos la bienvenida al doctor Juan Belit Granda, como siempre. Bienvenido a BIS Televisión y a Ánfora 2021. Juan, bienvenido. Todavía no tenemos el enlace. ¿Nos escucha, Juan? Los escucho perfectamente. Los escucho perfectamente. Bienvenido. Pero yo creo que todavía... Estamos haciendo el comentario, un primer comentario macro de esta entrevista que ha dado el presidente a Nicolás Lucar, Juan. Sí, bueno, sí, yo quisiera hacer una especie de lectura de este nuevo proceso que se está abriendo en la administración de Pedro Castillo, que es ya enfrentarse al periodismo y en consecuencia citar a algunos periodistas a los cuales él considera son los más relevantes y los que tienen mayor influencia en el público peruano. Y yo creo que el hecho de que Pedro ha tenido ya 2 reuniones periodísticas, una de ellas con César Hildebrand, director y conductor de Hildebrand en sus 13, y tenemos que decirlo que es una prestigiosa revista que además de ello profundiza en muchos de los acontecimientos tanto nacionales como internacionales, y que además, hay que considerarlo, tiene un nivel de influencia en el público y despeja algunos nublados del día, como se diría. Es un hecho especialmente importante. Hildebrand no ha sido necesariamente un áulico de Pedro Castillo. Sin lugar a dudas, estuvo en esa posición objetiva, crítica y neutral, no sino también a la oposición que hay en el Perú, y creo que lo hemos dicho en varias oportunidades en este programa, mi estimado Néstor, es que el gran público peruano tiene un proceso de desorientación entre las posiciones ideológicas, entre la izquierda que se ha quedado todavía enclaustrada en los años 60 y en la Guerra Fría, y en una derecha que sin lugar a dudas es la derecha más retardataria y me atrevería a decir, y disculpando el término, más torpe que hay en América Latina. Y a este periodista cáustico, crítico e inteligente le da la primera entrevista a Pedro Castillo. Este es un elemento a tomarlo en cuenta. Otro de ellos es que Nicolás Lucar, conocido periodista de radio exitosa, que también en su proceso de campaña electoral ciertamente tuvo una posición neutral, no se alineó automáticamente con esa suerte de gran campaña de desprestigio que se le hizo a Castillo, que se llegó a decir cosas tan terribles y tan torpes como que Castillo tomaba el poder y el Perú iba a ser igual que Corea del Norte, o que Perú iba a ser igual que Venezuela, o que Perú iba a ser igual que Nicaragua, o que Perú iba a ser igual que Cuba, una cosa que es casi infantil, y creo que esto es la subestima que tiene la derecha con el Perú y con el público peruano. Es decir, vendiendo esta tesis de que si se elegía a Pedro Castillo, el Perú inmediatamente pasaba a ser un país satélite. No, ni siquiera se dijo de la Unión Soviética, que es un poco los sueños de la Guerra Fría, sino se dijo que el Perú iba a alinearse e iba a imponer una dictadura de este nivel. Esto es una ingenuidad y, reitero, una subestima a la población. Y también hay que considerarlo, porque es importante resaltarlo. El día de hoy a las 7 de la noche todo parece indicar que Pedro Castillo tiene una entrevista con Fernando Rincón, conocido periodista mexicano que tiene un programa en la CNN que sin lugar a dudas es una de las más prestigiosas cadenas de televisión del mundo.
Creo que en esta lectura lo más importante a resaltar es que Castillo da inicio a un nuevo proceso en su administración, a una abertura. Digo abertura porque la palabra apertura no existe en el idioma español, es una creación, es un anglicismo que se utiliza. Y esta abertura que tiene el presidente Castillo con la prensa peruana y con la prensa internacional está inaugurando una nueva visión, una nueva concepción de su política. Excelente, excelente el panorama inicial, Juan, que coincidimos en todos los aspectos, sobre todo en la parte de la expectativa que está cubriendo el presidente con los ciudadanos, que falta información, definitivamente, y eso creo que lo están enfrentando de una manera adecuada. Vamos, si te parece, Juan, hemos hecho de la hora de la presencia del presidente en el programa de Lucar, hemos sacado 2 extractos para ir analizando primero la esencia de lo que es el gobierno del presidente Castillo y el reconocimiento que realiza con respecto a su gestión como presidente, y él reconoce que no estuvo preparado para ser presidente, pero eso tiene varias lecturas que esperemos esclarecer a través de tu conocimiento y experiencia. Vamos a pedirle a producción que nos suelte el audio. Es una breve participación de esta entrevista que agradecemos a los amigos de Exitosa por permitirnos utilizar parte de esta entrevista. Adelante, producción. A mí nadie me entrenó, ni siquiera en pleno, ya habiendo sido electo, ni siquiera como han tenido los demás gobernantes, al menos horas o días de inducción. Es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo y yo agradezco al pueblo peruano de que en función a esta vía democrática, inclusive para los que todavía no comprenden, sí, soy el presidente del Perú. Y gracias a mis padres, a la formación que me dieron mis padres, a mis hermanos, a la familia, a quien estimo mucho y las quiero muchísimo, Nicolás, no la voy a defraudar. Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande, así como me ha puesto el país. Comentario, estimado Juan. Me parece sincera esta de parte que tiene Pedro Castillo. Él no estuvo preparado para asumir la presidencia de la República del Perú, sobre todo en un trance muy difícil, no solamente por la pandemia, sino también por el declive económico en el cual está inmerso América Latina. Pero también es interesante rescatar que de estas circunstancias que las asume, que las aborda Pedro Castillo, también de alguna manera se las había manifestado y se las había citado a César Hildebrand, que él no estuvo preparado para la presidencia de la República y que la presidencia lo sorprendió. No solamente lo sorprendió a él, lo sorprendió al Perú. Digamos, la sorpresa del Perú fue una sorpresa relativa, porque en la segunda vuelta no se puede olvidar en ningún momento que se dio esta suerte de carrera entre Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Reitero, en ningún momento la señora Keiko estuvo distante o cerca, y siquiera en algún momento lo pasó a Pedro Castillo. En todo momento Pedro Castillo le llevaba entre 3 y 4 puntos de diferencia. También evidente para el público cuando termina las elecciones, sale elegido Pedro Castillo, la señora Keiko Fujimori grita fraude, cuando en todo momento él había estado liderando las encuestas y liderando las cuantificaciones que se hacen electorales. Y es decir, yo no sé de dónde salió que había algún fraude. Después, las investigaciones que se han hecho, que se dijo que habían sido reemplazados algunos
académicos que se habían falsificado. Al principio se dijo, se han falsificado cerca de 10.000 firmas. Después se dijo, no han sido 10.000, han sido 4.000. Después se dijo 1.000. Finalmente se determinó que había habido un problema de firmas de solamente 34 personas. Digo esto porque yo creo que este elemento también lo debilita a Castillo. Castillo llegó debilitado al gobierno y Castillo asumió la presidencia con grandes errores. Parte de su impericia política, de su desconocimiento de lo que podríamos llamar el marco político que tiene el Perú, esas normas no escritas, esa serie de leyes no suscritas por ningún Congreso, sino por una clase política. Esas normas no las conocía Castillo. Y a mí me ha sorprendido, además de esto, además de esa sinceridad de Castillo, el hecho de que Castillo en ningún momento trasciende, desliza una suerte de rencor contra sus opositores. No, es decir, ya hay que pasar la página, ya pasó este momento. Es interesante esto, porque además, reitero esto, cuando él habla de que no hubo nadie que les anunciara cómo era el proceso de traspaso, qué hacer, cuál es el comportamiento, para los otros presidentes sí hubo. Yo puedo citar el caso del presidente Alejandro Toledo porque estuve muy cerca en el traspaso del gobierno. Yo salí al extranjero con, con algunos diplomáticos a invitar a algunos líderes latinoamericanos y que además de eso ellos vinieron a lo que se llamó la Declaración de Machu Picchu. Pero paralelo a esto, se contrató a un equipo de asesores mexicanos y los mexicanos vinieron acá, hablaron con nosotros, instruyeron cómo eran los recursos políticos que habían que utilizarse, qué hacer en este proceso. Y un mes y medio antes de la asunción del poder del presidente Toledo. En el caso de Castillo ha sido de la noche a la mañana, es decir, él 10 días el poder, todavía no había ganado las elecciones de una manera definitiva y contundente, y en las calles se gritaba golpe, golpe, fraude, vacancia. Con toda esta mochila cargada de errores políticos, porque él cometió muchos errores políticos que ahora, valgan verdades, hay que considerarlo, se están subsanando. Ya los índices de los que manifiestan los medios de comunicación son suficientemente claros. Está muy lentamente volviendo la confianza en los inversionistas, está volviendo el dinero que salió de los peruanos que tienen dineros en los bancos y en las financieras y lo sacaron al extranjero, porque una corriente empezó a decir, van a nacionalizar la banca, va a haber aquí un encierro como el que se dio en la Argentina, van a perder su dinero. Hoy, cuando se despejan estos acontecimientos, se empieza entonces a regresar, no todo el dinero, por cierto, parte del dinero, y el dólar sigue bajando. Yo creo que estos elementos y estas declaraciones de Pedro Castillo son suficientemente ilustrativas para empezar a entender, porque el hecho de que él no se comunicara con la prensa, nosotros no entendíamos por qué cometía tantos errores. Suponíamos, sospechábamos, especulábamos, pero no teníamos la certeza de los acontecimientos que él mismo ahora está manifestando. Correcto, correcto, y lo está diciendo además con una sinceridad que hay que destacar, Juan. En esa línea, el presidente ha propuesto dos temas que quisiera que los analices: diálogo al Parlamento y unidad del pueblo peruano. ¿Qué ha dicho? Que los principales problemas del país se solucionen a través del diálogo, y para ello ha invitado a los representantes del Parlamento a seguir esta vía.
ya que desde el Ejecutivo no se cierran las puertas a nadie. Esto es textual del presidente Castillo, no se cierran las puertas a nadie. Esto con respecto al diálogo que está pidiendo al Parlamento. Y también ha hecho un llamado a la unidad del pueblo peruano para ayudar al gobierno en las labores que se requieran para cubrir, dice, las necesidades de los ciudadanos en educación, en salud, en empleo, e impulsar de esta manera, textual del presidente, el desarrollo nacional. Comentarios, Juan. Diálogo al Parlamento y unidad del pueblo peruano. Bueno, es evidente que además el tono que emplea el presidente Castillo es solicitando que el Parlamento no sea un instrumento de obstrucción de la oposición. Es decir, no es en ningún país civilizado esa la función del Parlamento. Cuando el Parlamento no está en la línea del presidente de un país, se entiende que ese Parlamento lo que debe hacer es fiscalizar las acciones del gobierno, fiscalizar, inspeccionar las alternativas que plantea el Ejecutivo. En el caso del Perú es evidente que hay una actitud del Parlamento que pareciera, utilizo un término futbolístico, que juega de pared con algunos medios de comunicación. Lo sorprendente es que los medios de comunicación se presten para esto. Yo entiendo que ellos defienden intereses personales, intereses económicos, pero que se presten a poner en riesgo el destino de un país, porque además ellos no imaginan cómo puede terminar un proceso si se diera una vacancia al presidente. Por ejemplo, se podría también iniciar un proceso de violencia en el país, porque el presidente, no solamente el presidente Castillo, cualquier presidente en el mundo, imaginen ustedes si lo ponen en un símil entre un golpe o una vacancia a Castillo, o como el golpe que sucedió en Chile, es decir, el desprestigio que tuvo Chile, el cerco que se hizo político internacional a Chile, terminó siendo el presidente Pinochet un apestado internacional, un apestado que además equivocó absoluta y totalmente las categorías políticas. Es decir, él fue a Inglaterra creyendo que Inglaterra, como le había dado apoyo a los ingleses en la guerra de las Malvinas, y lo dice él en una carta que le dirige al agregado militar chileno en Gran Bretaña, el mismo que le manifiesta: tenga usted cuidado, general, cuando viene usted acá a Londres. Y él le responde: no sea idiota, yo le he ayudado a los ingleses y le he ayudado a la primera ministra Margaret Thatcher. ¿Cómo se imagina usted que yo voy a ser recibido? Cuando va a Londres lo encarcelan por violación a los derechos humanos. Este mismo espejo es un espejo en el cual pareciera que fuera opaco para la oposición. No se mira, solamente ven sus intereses, no solo intereses económicos, intereses personales, intereses ególatras, etc. Castillo ciertamente no ha tenido muchas veces la pericia para manejar estas categorías y para manejar estos parámetros, pero el hecho de solicitarle una actitud mucho más, digamos, tolerante al Congreso, es decir, una actitud de reunirse, una actitud, es decir, cuando él busca la unidad, no solamente busca la unidad con todo el país, busca la unidad principalmente con el Congreso, busca que los medios de comunicación no sean burlones en los tonos que nosotros vemos algunos medios que hacen objeto de burla al presidente de la República. No es que él no quiera ser objeto de burla, nadie lo quiere ser, pero él está consciente de que un presidente está permanentemente expuesto, está en la vitrina pública y por lo tanto es objeto no solamente de crítica, sino también de burla. Pero hay uno que solamente se burla de él y se burla despectivamente. Esa búsqueda de unidad. Y hay un hecho que es muy importante, mi querido Néstor. Él dice: hay que abrir estas rejas
que han estado cerradas para el pueblo. Ciertamente, a veces estuvieron cerradas, pero también algunos presidentes le han permitido al pueblo el ingreso, acceder a algunas de las acercamientos a quienes toman las decisiones. Esta no es una república aristocrática como fue los gobiernos de Leguía, de Sánchez Cerro y aún finales del gobierno de Prado. Estamos en una etapa mucho más abierta. Abrirse el gobierno es un elemento que tienen que considerar también la oposición. Tienen que evaluar la época en que está viviendo. Tienen que evaluar lo que piensa el hombre de la calle, lo que piensa la mujer que cocina con leña, lo que piensa el niño que no tiene juguetes para la Navidad, sino que lo hace con carritos hechos por sus padres, con chapitas y con pedazos de lata. En ese pueblo tiene que pensar. Y por ello, lo ha dicho, creo, a Nicolás Lucar, yo le pido a la gente que me acerquen propuestas, que me traigan propuestas. Es decir, también con eso, sin lugar a dudas, está él anunciando y está diciendo que no tiene un plan de gobierno. También hay que decirlo, no tiene un plan de gobierno orgánico. También se lo había dicho a Hildebrand. Evidentemente no está armado todavía su gobierno en toda su dimensión. Los errores que ha cometido son errores de perspectiva y de percepciones. Es decir, no ha entendido que un error que comete al nombrar a alguien que no está a la altura de la demanda del país, la trascendencia que tiene. Y también de perspectiva, es decir, no podemos olvidar que él es un modesto maestro y que para mí eso es muy importante, chotano. El solo hecho de venir de provincia, el solo hecho ni siquiera de Cajamarca, sino de una provincia de Cajamarca y venir a Lima, esto de manera imprevista también lo sorprendió y lo hizo improvisar algunos recursos y algunos mecanismos. Creo y espero que se me escuchara, pero lo creo porque ese es un deseo y no siempre los deseos se hacen realidad. Creo que es el momento de unificar criterios. Creo que es el momento de poner el hombro. Creo que es el momento de levantar la dignidad de la gente. Y yo digo una cosa que lo he dicho también en tu programa en una oportunidad. Cuando hay un pueblo que no tiene dignidad, existe un grupo pequeño que tiene la dignidad de un pueblo. Sí, Juan, y hay que considerar que el presidente está recién en el 6º mes de gestión y es evidente que han habido errores y él acepta que pueden haber errores, pero que se está tratando de corregir de inmediato. Y eso en defensa del pueblo, ¿no? Y también se ha referido en la entrevista con Lucar, Juan, al tema de esta decisión del Congreso con respecto al referéndum, que ha tenido una respuesta puntual con respecto a esta decisión del Congreso que la presentamos a continuación. Adelante, producción. Asamblea Constituyente, que fue una bandera de tu campaña electoral, Pedro. Sí, mire lo que acaba de hacer el Congreso, ¿no? Nosotros hemos observado la ley sobre el referéndum. Esta ley sobre el referéndum. Acabo de informarme de que en la Comisión de Constitución van a aprobarla me imagino van a pasar al pleno van a aprobarla por insistencia. Nosotros también vamos a ajustarnos a la norma y vamos a pedir al Tribunal Constitucional lo que corresponde. Pero espero. ¿Y si el Tribunal Constitucional resuelve en contra, que es altamente probable, dicho sea paso? No creo. ¿No? Ya, pero pongamos Tengo fe en el Tribunal Constitucional, Nicolás, porque imagínate, esa es la instancia donde hace todo este tipo de análisis. Claro, pero ¿cuál es la discusión finalmente? Que
es decir, yo creo que todos en el Perú, todos estamos de acuerdo en que hay que producir cambios. El problema es que se discute sobre si hay que hacer una asamblea constitucional o no, pero si no se discute sobre qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que debería ser el centro de nuestro debate, ¿no? Claro, yo creo ¿Y quién debe resolver cómo procesar esos cambios? Yo creo que hay que ponernos de acuerdo ambas partes, ¿no? Y lejos de decir que sí o que no, nos ponemos de acuerdo ambas y ponerla en consideración del pueblo y formar en todo caso, abrir estos espacios de debate, qué es lo que se tiene que cambiar y que quede claro ante la población, ¿no? Imagínate que se le quite la oportunidad y un derecho constitucional a la población de acercarse al Jurado Nacional de Elecciones, sacar un kit, ¿no? Y llenar voluntariamente eso a través de unos planillones, y que eso no se puede. Está Ahora, ¿tú sabes cuál es el fantasma que se agita, ¿no es cierto? Que lo que tú pretenderías, aunque por todo lo que hemos hablado en esta entrevista no me ha parecido muy marxista-leninista que se diga, ¿no? Para nada. Piensa que como yo quiero cambiar la constitución para quedarme en el gobierno. Claro, que quiere cambiar la constitución para quedarte, cambiar la constitución para hacer un partido único, cambiar la constitución para estatizarlo todo en el Perú. Nada de eso va a pasar. Lo que hay que hacer, mi estimado Nicolás, es justamente donde se manifiesten en esta convocatoria. Ya lo dijimos muchas veces en las plazas, ¿no? Que tengan oportunidad esas comunidades campesinas, los quechua, los aymara, los aguajún, que se manifiesten, que tengan presencia, que se sepa dónde van los recursos, que ellos también tienen oportunidades en el escenario político, económico y social del país. Simplemente eso. Entonces, y que los recursos sepan de dónde y cuándo se traen y a dónde van, ¿no? Que la educación tampoco ya no sea un acto de discriminación o de privilegios, ¿no? Mira cómo está la salud, cómo nos ha encontrado esta pandemia, cuántas víctimas nos ha llevado todo este problema. Entonces yo creo que este es un espacio donde hay muchos estamentos, muchos escenarios que hay que abrirla. Y yo desde acá entiendo de que solamente dialogando se puede dar esta salida. Hoy soy presidente de todos los peruanos y hay que escuchar ambas partes. Pero no escuchar por su lado, sino sentarnos a conversar y decir yo no o yo sí por él, pero que el pueblo no se entienda, ¿no? Entonces yo creo que en el marco de entendernos sin exabruptos, ¿no? Muy puntual. Comentarios, Juan. Creo que este tema de la constituyente, de la constitución, tiene que pasar no necesariamente por el Congreso, sino por un conversatorio que deben hacer sectores de las fuerzas vivas del Perú y de los especialistas en el tema. Yo no creo que necesariamente para hacer una nueva constitución o alguna reforma de algunos artículos de la Constitución se tenga que pasar por el Congreso. Es decir, esto es negarle al pueblo la posibilidad de votar las leyes que a ellos lo van a gobernar. Todos nosotros los que somos mayores de 30 o 40 años recordamos cómo se hace la Constitución del 93. Todos sabemos el fraude que se cometió, porque fue un fraude a ojos vistas. Todos recordamos que en algún momento en los cuales iba ganando el no a la nueva Constitución, no, y recuerdo exactamente, y además el momento en el cual se contaba el número de mesas, se decía la mesa número tanto, no, y se dirigen a Arequipa, y Arequipa empieza a votar casi en bloque por el no, y se corta la luz. 2 días después vuelve la corriente eléctrica y dice, ganó el sí. Esto es un insulto, esto es un agravio. Es decir, ¿sabes por qué hacemos esto? Porque ustedes, como no son inteligentes, hay que darles esa constitución que se adecúa a sus intereses. ¿Quién nos ha preguntado a nosotros si esa constitución que se dio se adecuaba a nuestros intereses? Ese es un tema. Posiblemente aquí haya una suerte de vacío legal que no está suficientemente esclarecido, pero existen documentos, existe un libro, excelente libro, que se llama precisamente El referéndum encadenado, escrito por Francisco Miró Quesada,
Francisco Miro Quesada Rada, uno de los politólogos más preclaros y de los constitucionalistas más lúcidos que tiene el Perú, tiene un libro escrito sobre este tema. A Francisco Miro Quesada debería consultarle primero el Congreso. El Congreso consulta la Comisión de Constitución a los constituyentes que apoyan al partido que preside entonces esta comisión, pero nunca llevan a alguien que es de la oposición, que da otras alternativas y otras posibilidades. Este es un tema que se necesita esclarecer porque es un tema que divide al país. Muchísima gente no está de acuerdo en su totalidad con la Constitución. Pueden tener muchos artículos que creo que posiblemente están a los alcances del momento histórico, pero hay que hacer algunas reformas. Creo que Nicolás Lucar lo ha dicho muy claramente. ¿Quién va a decir cuáles son los artículos que hay que reformarlos? Y hay que decirle al público por qué se van a reformar estos artículos. Yo creo que sin lugar a dudas, mi querido Néstor, ese es un tema que exige la participación de todo el Perú. Hay gran parte del Perú que se siente aislado de esta Constitución. Es decir, los sectores minoritarios, es decir, las tribus amazónicas, casi no los consideran peruanos. Peruanos es un grupo pequeño, a ellos solo los consideran peruanos cuando está en peligro el país. Esta es una experiencia que se ha tenido siempre. Cuando tuvimos nosotros el último conflicto con el Ecuador, se recurrió entonces a estos sectores. Estos sectores dieron sus hijos para morir en este conflicto. Lo mismo sucedió en la guerra con Chile en 1879. Cuando el Perú ya estaba en el borde casi del abismo, se solicitó a los menores, a los niños que fueron a defender San Juan y Miraflores, las batallas en las cuales fuimos derrotados y que les permitió el ingreso precisamente de Chile al Perú. Ese momento es un momento que tenemos que tenerlos presente, que debemos mantenerlos en la memoria, no por la venganza, porque a la hora de la venganza ya pasó. La vida dará su venganza, la vida dará entonces lo que es la espada de Damocles, en qué momento debe descender. Eso se lo dejamos a la historia. Correcto, Juan. Y en este tema del referéndum, además hay que considerar lo que ha dicho también el presidente Castillo, que está recurriendo, ha observado la ley y evidentemente la decisión la tiene el Tribunal Constitucional. El Lucar le dice si es optimista y él señala que espera que el Tribunal Constitucional, el nuevo Tribunal Constitucional, donde ya no está la doctora Ledesma, que de alguna manera, de acuerdo a algunos críticos, señalaban que le daba equilibrio a ese Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional actual, ¿cuál estimas que puede ser el comportamiento que tenga frente a este tema tan importante para el futuro social de nuestro país, que es el tema del referéndum, Juan? Bueno, yo también estoy un poco obtuso. Yo no entiendo cómo se pronunciaría el Tribunal Constitucional. Teníamos esperanzas con Mariela Ledesma, que tiene un legado de ser una mujer progresista. Su padre fue uno de los grandes luchadores sociales a quienes se le recuerda con cariño y con gratitud. Pero yo no sé la composición de este nuevo Tribunal Constitucional, cómo sería verdadera y realmente su definición. El presidente Castillo, que su optimismo es un optimismo muy elocuente y ojalá también sea gratificante para los demás, tiene confianza en ese nuevo Tribunal Constitucional. Finalmente, si el Tribunal Constitucional decide por cualquiera de las opciones, hay que aceptarlo. Es decir, no olvidemos que un Tribunal Constitucional en la época del presidente Fujimori decidió que él no podía volverse a presentar porque ya se había presentado a una elección, y entonces él buscó la fórmula más rápida, canceló el Tribunal Constitucional
lo cerró y nombró otros que eran de sus amigos, con lo cual solucionó para él el problema y nos metió en esta situación en la cual estamos hasta ahora. Yo quisiera agradecerte, Juan, por estos comentarios y cerrar la entrevista con una cita textual del presidente para tu comentario final. Dice el presidente Castillo: somos un gobierno de apertura. Es mi deber, en nombre del Perú, que las cosas salgan bien. Dejen gobernar a un maestro. Es necesario generar una corriente de unidad para cambiar el país. Comentario, Juan. Bueno, yo creo que ese llamado a la unidad que está pidiendo el presidente Castillo es natural y legítimo, pero también él tiene que entender que el rol de la oposición es eso: fiscalizar, inspeccionar, es decir, hurgar debajo de los papeles qué es lo que se está tramando, qué es lo que se está buscando. Y creo que por esa razón el hecho de haber abierto hacia la prensa sus proyectos y sus planes es un paso muy importante que ha dado el presidente Castillo, cuyos rumores y cuyos ruidos que se daban tanto de la oposición como de los sables hace algunos días se han calmado, y eso ha llevado a una estabilidad, claro, relativa del Perú, pero estabilidad al fin. Yo creo que si el presidente Castillo pide unidad, hay que darle unidad. Hay que darle unidad, pero una unidad crítica. Hay que ser una democracia dentro de la democracia. Cito aquí una frase que tal vez para Nicolás Lucar le parezca precisa y agradable: hay que hacer una revolución dentro de la revolución. Seguramente le va a agradar, Juan. Nos estás dejando a producción una tarea y que ojalá que la podamos hacer conjuntamente contigo, y es de buscar a Paco Miro Quesada, a Francisco Miro Quesada Rada, para entrevistarlo en estos tiempos, recordando su referéndum encadenado, la producción que tiene. Vamos a ver si tenemos esa posibilidad y de poder convocarlos para buscar lo que creo que queda de esta entrevista, Juan, que es la unidad, ¿no? La unidad que está pidiendo el presidente, pero que tiene que convocar a todos, y esa es la parte más difícil en un país tan fragmentado, creado por muchas razones. El poder económico está de por medio y es necesario hacer democracia dentro de la democracia, hacer cambios dentro de esta situación actual y, ¿por qué no, una revolución dentro de la revolución? Muchas gracias, Juan. Palabras finales. Lo que hemos conversado nos da también para seguir hablando en otras oportunidades, que para mí es muy grato hacerlo. Yo creo que la solicitud que hace el presidente Castillo casi es la solicitud que un hermano mayor le puede hacer a su familia: estemos unidos ahora. Es decir, no es gratuito que el Perú, que está en estos momentos en una situación, digamos, bastante gratificante para América Latina, y lo decimos esto porque los anuncios del Fondo Monetario Internacional no son tan optimistas para América Latina, pero sí lo son para el Perú. El Perú está siendo visto de una manera, digamos, apetitosa por algunos de los países vecinos que miran con posibilidades de sustraer parte de nuestras riquezas. Creo que es la hora de recordar a otros grandes líderes como Abraham Lincoln, que en su momento, después de la Guerra Civil Norteamericana de 1862 y 63, llamaba a la unidad y decía una frase que podríamos repetirla en el Perú: si no estamos unidos ahora, nos van a matar por separado mañana. Muchas gracias, Néstor. Gracias también. Punto final. Excelente el final. Gracias, Juan.